En los 8 minutos que durará este segmento del programa morirán 120 personas alrededor del mundo, hombres, mujeres y niños, de hambre, porque cada día están muriendo 21,600 personas, que significa que cada hora se mueren 900, se mueren 15 cada minuto y 4 cada segundo. Esto, de acuerdo a una carta abierta firmada por 238 organizaciones no gubernamentales de 75 países, dirigida hace algunos días a los gobernantes del mundo que la semana pasada se reunieron en la ciudad de Nueva York para participar en la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas. Lamentablemente, el tema del hambre no dominó los discursos que desde la tribuna pronunciaron los representantes de la mayoría de los 193 países miembros de Naciones Unidas. Gracias a Vladimir Putin, los discursos se centraron en la invasión rusa a Ucrania y las amenazas del dictador ruso de usar armas nucleares si así lo considera necesario para ganar su guerra. En su carta, las organizaciones no gubernamentales señalan esto, y es preocupante. 345 millones de personas están experimentando hambre aguda, un número que se ha más que duplicado desde 2019. La hambruna es una vez inminente de nueva cuenta en Somalia, y 50 millones de personas están al borde de la inanición en 45 países. Para estas ONGs, la causa de esta crisis mundial del hambre es resultado de una mezcla mortal de pobreza, injusticia social, desigualdad de género, conflictos, cambio climático y crisis económicas, con los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 y la crisis en Ucrania. Todo está elevando aún más los precios de los alimentos y el costo de la vida. Añaden las ONGs que detrás de estas estadísticas hay personas reales y la falta de acción tiene terribles consecuencias para la vida o la muerte de estas personas. Y a los gobernantes miembros de los 193 países miembros de la ONU les dicen lo siguiente: en un mundo de abundancia, dejar que la gente se muera de hambre es una elección política. Y los llaman como líderes mundiales a tomar medidas urgentes para detener esta crisis y prevenir otras. Les dicen que deben entregar de manera inmediata los fondos para mandárselos a 50 millones de personas que están al borde de la inanición. Si no se manda ese dinero, se van a morir de hambre. En 2015, la Organización de Naciones Unidas calculó que para eliminar el hambre de inmediato, se necesitaban 116 mil millones de dólares al año, o $1.25 por persona cada día de ese año. Ya pasaron 7 años y los 812 mil millones de dólares que podrían haber utilizado para acabar con el hambre fueron parte de los poco más de 52 billones con B, 52 billones de dólares que entre 2015 y 2021 invirtieron la mayoría de los países en sus sectores militares. Para eso sí hubo dinero, hasta en México, para eso hubo dinero. Solo en términos económicos, se calcula que hasta agosto pasado la guerra de Ucrania le ha costado a todo el mundo casi 9 billones de dólares. Gracias, hijo de doña Putina. Gracias. Así está el asunto. Eduardo. Sí, tocayo, es tremendo. Había la intención de que el hambre se pudiera disminuir para el año 2030. Y hay varias organizaciones de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, en fin, Programa Mundial de Alimentos, que emitieron una última edición de 2022 del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, que desgraciadamente se establece que hubo un retroceso en la intención de que se acabe el hambre, precisamente, entre otras cosas, por la guerra, que bien dices, de Ucrania. También el COVID afectó muchísimo, y ahora se considera que para 2030, como dato, todavía 670 millones de personas, el 8% de la población mundial, va a padecer hambre. Es una tragedia.
Y en México la crisis económica y la pandemia están generando cada vez más hambre. Rodrigo. Lo dramático es que estamos hablando, por un lado, de muertos por hambruna y por el otro lado, de una guerra. Pues es algo tan caótico como no vamos a poder en todo el mundo resolver un problema de hambre si estamos pensando nada más en la guerra. Uno de los países más grandes del mundo también, como es la Rusia, lo que era la Unión Soviética. Con eso no vamos a poder llegar a ningún lado. Al contrario, vamos a seguir teniendo problemas, crisis de mayor tipo, de hambre, después serán de otros tipos, pero nunca vamos a resolver el fondo de esto. No más este año el presupuesto para la industria, el presupuesto a la defensa de Estados Unidos es mayor de los 812 mil millones de dólares que se podrían haber utilizado en los últimos 7 años para paliar el hambre. Claro, Estados Unidos lo usa porque se quiere proteger de China, de Rusia, de enemigos de verdad o de mentiras, y es parte del negocio, ¿no? Y la gente muriéndose de hambre. Georgina. Creo que es un momento en el que hay una gran crisis mundial que no hemos visto hace mucho tiempo en general, esta inflación, la guerra, pero también el acumulado de pobreza de guerras anteriores que a lo mejor lejanas, pero por ejemplo la guerra de Siria que tanto daño ha causado también a nivel pues mundial, y de la geopolítica en Europa, en Rusia, de las acciones que ha tomado Putin, de esas acciones que también le permitieron hasta cierto momento los países europeos, incluso Estados Unidos, etcétera, y que ahora agravan la crisis, como bien dice Rodrigo y como dices Eduardo Ruiz Gili, pues después de una pandemia y de la inflación, pues la situación es cada vez peor y no parece que haya una salida al corto plazo. No la hay. No, si no lo hubo en 7 años, ¿tú crees que en corto plazo? Por favor. Guillermo. Y llegar a la meta del plan de la Agenda 2030 está bastante complicado, que se prevé el 8% de la población por debajo de estos niveles. Simplemente hay que ver lo siguiente. En el 2019 estaba el 8%, 2020 9.3%, 2021 9.8% y 2022 11.7%. Esto va para arriba. Estás hablando de gente en situación de hambre. En la peor situación de hambre. Así es. Y lo peor es que, aunque no hubiera habido pandemia y no hubiera habido guerra de Ucrania, tampoco hubiéramos llegado al 2030. ¿Por qué? Porque los países tienen otras prioridades. En México, si lo hubiéramos dedicado un poco más a aliviar la pobreza y no a un par de obras ahí que nos están saliendo más caras, nos están saliendo como lumbre, pues la situación tal vez sería menos grave, porque todo ese dinero también se podría haber aumentado a los programas asistenciales del gobierno, porque no los hagamos. Sí que bueno que den dinero, pero no alcanza. No alcanza. Y aquí en México el problema es que cada vez hay más niños con hambre y se cancelaron las escuelas de tiempo completo, donde por lo menos los niños podían tomar un alimento al día. Así es. Ya no existen esas escuelas, o sea, derrapones de la política pública nacional. Sí, Eduardo. Sí, fíjate que uno de los análisis para mejorar esta situación del hambre, o sea, que deje de existir, era reorientar las restricciones económicas de los países al apoyo de alimentación agrícola para comida nutritiva y, como dices, incluso para los niños en sus escuelas, en los programas estos que les permitía tener sus alimentos, que fue concluido por el gobierno. Pero no más calculen, 52 billones de dólares gastados en los años 15 al 21 en armas y en los ejércitos de todos los países del mundo. Estos 52 y pico de billones de dólares equivalen al Producto Interno Bruto que México tendría en los próximos 50 años, dando poquito, quitando poquito, para que la gente se dé cuenta de la monstruosidad de dinero que nos cuesta a los habitantes del planeta Tierra mantener ejércitos y mantener la muy poderosa e influyente industria militar de los principales países del mundo. O sea, esto está del demonio. Y mientras, en estos 8 minutos, perdieron la vida por hambre 120 personas.